Buenos días con todos ustedes. Quien les habla es el doctor Vilca, cirujano pediatra, docente del Departamento de Cirugía de la Facultad de Medicina. El día de hoy vamos a desarrollar el tema de malformaciones anorrectales, para lo cual le presento los siguientes casos. Tenemos en el caso número 1 una recién nacida mujer referida del puesto de salud de Chivay a las 8 horas de vida, por ausencia de ano y eliminación de meconio por genitales. Médico tratante del puesto de salud plantea el diagnóstico de ano imperforado, por lo cual es referido al Hospital Honorio Delgado, ingresando por emergencia, donde el médico pediatra de turno evidencia un abdomen distendido, ausencia de ano y genitales impregnados de meconio. Tiene vía periférica permeable con una infusión de dextrosa al 5%. Esta es la imagen que se puede evidenciar al examen físico, por lo cual nos plantearíamos los siguientes interrogantes. ¿Qué diagnósticos proponen en el caso anterior? ¿Era correcto acuñar el término de ano imperforado? De ser así, ¿qué exámenes solicitarían para confirmar dicho diagnóstico? Y más aún, ¿cuál sería su plan terapéutico estando ustedes en un establecimiento de primer o segundo o tercer nivel? Como segundo caso, les planteo un lactante varón de 7 meses, nacido en el Hospital de Madre de Dios, correcto, quien refiere una historia de estreñimiento desde hace 4 meses. Refiere la madre heces pastosas en hileras, una distensión abdominal progresiva, por lo cual acudió al puesto de salud donde le indican supositorio de glicerina y con el cual no resuelve el cuadro, por lo que es derivado al Hospital de Madre de Dios y es internado con los diagnósticos de constipación, dando de tratamiento lactulosa sin éxito al tratamiento, más aún se presentan vómitos biliosos, por lo cual es referido al Hospital Honorio Delgado Espinosa, con los diagnósticos de una constipación y de una impactación fecal. Al ingresar al hospital, es evaluado por el médico pediatra de turno, quien evidencia una gran distensión abdominal, con abdomen poco depresible, levemente doloroso, difusamente, con ruidos hidroaéreos presentes, y a nivel perineal evidencia ano permeable, por lo que difiere el tacto rectal. Estos datos que ven aquí, todos estos han sido recopilados de la historia clínica, la cual ha sido elaborada por un residente de pediatría de segundo año y planteó los diagnósticos de ano de constipación y descartar megacolon congénito. Aquí tenemos la foto del paciente con gran abdomen distendido, y lo más interesante es la evaluación perineal. Como podemos ver aquí, podemos evidenciar un orificio lateralizado. No creyera que fuese correcto hablar de un ano normal, ¿no? Dicho ello, nos podemos plantear las siguientes preguntas. ¿Qué diagnósticos podríamos proponer en el caso anterior? ¿Era correcto catalogar a este paciente de estreñido, de impactación fecal o más aún de megacolon congénito? De ser así, ¿qué exámenes solicitaríamos para diferenciar entre estos diagnósticos planteados? Así como establecer un plan terapéutico de primer nivel o de tercer nivel. Todas estas interrogantes tienen que ser resueltas después de haber realizado este tema, cuando el alumno logre las siguientes competencias, que son: identifica los síntomas y signos de la malformación anorrectal durante la gestación y el recién nacido. 2. Diagnostica la malformación anorrectal y discrimina entre los posibles diagnósticos diferenciales haciendo uso de los exámenes auxiliares pre- y postnatales. Aplica el tratamiento médico-quirúrgico adecuado y oportuno de acuerdo al establecimiento de salud y o la celeridad de la referencia del caso a un establecimiento de salud de mayor complejidad. Dicho ello, comenzaremos con el desarrollo del tema. La malformación anorrectal es una patología, un amplio espectro de malformaciones congénitas que tiene diferentes tipos, pero todos ellos comparten una alteración
en el tabique urorectal, que se expresa en la ausencia de ano, con o sin fístula, como podemos ver en la imagen. La ausencia de ano es el común denominador de esta patología. Como incidencia podemos mencionar que es de 1 en 5.000 recién nacidos, es más frecuente en varones que mujeres, como la gran mayoría de las patologías del tubo digestivo. Como regla general, a partir de ahora, tenemos que recordar que toda malformación anorrectal o toda malformación congénita viene asociada a otra hasta no demostrar lo contrario. Y no es la excepción en la malformación anorrectal, siendo la patología urológica la más frecuentemente asociada, entre un 30 a 70%. Y esto va a depender del tipo de malformación anorrectal. Si tenemos una malformación anorrectal alta, va a tener mayor asociación con problemas urológicos, hasta en un 70% de los casos. Otra de las malformaciones congénitas asociadas y que es importante estudiar en estos pacientes son las alteraciones vertebrales, porque van a determinar un factor pronóstico en nuestros pacientes. También tenemos problemas cardiovasculares o gastrointestinales. Recordar además de que en el 90% de los casos podemos encontrar una fístula. Es lo más común. Pero tiene un acápite especial la asociación de malformación anorrectal y trisomía 21 o síndrome de Down. ¿Por qué? Porque lo más usual es que solo en el 10% de estos pacientes tengan fístula. Solo un 10% tiene fístula. Y recordemos que lo más usual era que los pacientes tengan fístula en el 90%. ¿Correcto? Entonces, esta forma de presentación con fístula, que es lo más común en los pacientes sin ninguna cromosomopatía, se invierte en un síndrome de Down, siendo más frecuente no tener fístula y solo en un 10% sí. En cuanto a la etiología, es desconocida, se asume un factor multifactorial, se considera de que son más casos esporádicos en la gran mayoría. Se ha reportado una herencia familiar muy baja en el 1% de los casos. Esto es muy importante tenerlo en cuenta porque muchos de los padres que han tenido un hijo con esta malformación siempre tienen duda en cuanto a si su próximo hijo puede tener este problema por algún factor hereditario, y usualmente no es el común denominador. Lo más frecuente es de que probablemente su segundo o tercer hijo no tengan esta enfermedad si tuvo el primer hijo afecto, ya que la herencia es muy baja, el 1% de los casos. Hablaremos un poco de la embriología. Recordar algo muy importante, que en el desarrollo del tubo primitivo, tenemos el tubo primitivo posterior, que es el que va a determinar la formación del aparato genitourinario y del aparato rectal. Podemos ver aquí que el tabique urorectal va descendiendo caudalmente hasta ubicarse o fusionarse con la membrana cloacal. Como podemos ver en esta imagen, esta es la distancia que tiene que recorrer hasta poder llegar este tabique urorectal hacia la membrana cloacal. Cuando esto se fusiona, eso es aproximadamente en la 8ª semana de gestación, va a determinar o va a originar la división del tubo primitivo posterior en dos conductos, uno anterior que viene a ser el tubo o seno urogenital, que va a ser el primordio de la vejiga, la uretra y las gónadas y del aparato sexual externo. Y tenemos también un tubo posterior que viene a ser el recto y el ano, ¿correcto? Entonces, alguna alteración o noxa
que vaya a afectar el normal descenso del tabique urorectal y su fusión en la membrana cloacal va a originar las malformaciones anorrectales. En cuanto a la clasificación, existen múltiples clasificaciones, pero la clasificación que ha logrado mayor importancia desde el punto de vista de tratamiento y pronóstico es la que clasifica en alto y bajo. Importante mencionar que para determinar el parámetro de decir si esta malformación anorrectal es alta o baja, tenemos que ubicar como un parámetro anatómico al músculo elevador del ano, el cual sabemos que por anatomía, si tomamos un corte sagital del periné, podemos ubicarlo como puntos de inserción en el borde inferior de la sínfisis del pubis y dirigiéndose al coxis. Cualquier estructura rectal que esté por encima de este segmento o de este músculo se catalogaría como una malformación anorrectal alta, y cualquiera que esté por debajo como una malformación anorrectal baja. De esta clasificación de alta y baja se desprenden muchas otras, y dentro de ellas podemos mencionar aquella que clasifica de acuerdo al sexo, siendo la clasificación cataloga en el sexo masculino y en el sexo femenino. Podemos evidenciar aquí que se repiten muchas de los tipos, ¿no? Por ejemplo, en el sexo masculino tenemos las fístulas perianales, al igual que en el sexo femenino, pero en el sexo masculino existe la clasificación de malformación anorrectal con fístula recto-uretral, que se puede dividir en vulvar o prostática, propio del sexo masculino. Pero en la mujer hay una clasificación o un tipo particular que solo se puede hablar en el sexo femenino, es que es de la persistencia de cloaca. No podemos hablar de persistencia de cloaca en varones. Y aquí se divide en canal común menor o mayor de 3 centímetros. Después, casi todos los tipos se pueden repetir en ambos sexos. En cuanto al cuadro clínico, el cuadro clínico podemos hablar de los síntomas y signos. Como ya habíamos mencionado, el común denominador de los diferentes tipos de este gran espectro de malformaciones anorrectales son o es la ausencia de ano, que es muchas veces reportada no solamente por el médico, sino por los mismos padres, en aquellos partos domiciliarios en los cuales no hubo un profesional de la salud, sino un partero quien realizó la atención del parto y no hizo obviamente un examen físico del recién nacido, dejando a los padres a posteriori, a las horas o días de haber nacido, darse cuenta de que el niño no realiza meconio o más aún no presenta ano. Y esto es uno de los síntomas que se manifiesta a los médicos tratantes cuando acuden a los establecimientos de salud y es constatado por estos, por lo cual se convierte en un signo. Además de ello, puede haber presencia o ausencia de fístulas u orificios por los cuales el paciente puede eliminar cierta cantidad de meconio, obviamente escasa porque no tiene el calibre suficiente para eliminar todo el contenido del colon. Esto de los síntomas y signos van a depender mucho de en qué momento uno encuentra al paciente. Si son pocos minutos o pocas horas de haber nacido, obviamente encontraremos los primeros síntomas que acabamos de mencionar. Pero si estamos frente a un paciente que tiene un día o 2 días, aparecerán otros síntomas o signos al examen físico, como serán la distensión abdominal, los vómitos biliosos o fecaloideos asociados a deshidratación. Para el examen físico, lo primero que tenemos que recalcar es hacer un recuerdo de cuál es la descripción anatómica normal del periné para poder saber qué cosa es patológico o no y no cometer los errores que vimos en los casos que mencionamos al inicio, en los cuales los médicos tratantes creyeron
que ese pequeño orificio era un ano competente, o más aún catalogaron de diferente manera usando el término de ano imperforado, que ya iremos hablando posteriormente. Entonces, al hablar examen físico, hablaremos de lo normal, examen perineal normal. Recordar algo muy importante. Para hablar de presencia o ausencia de ano, lo primero que tenemos que hablar es cuál es la ubicación normal del ano. La ubicación normal del ano se está determinado en el periné por 4 eminencias óseas. Tenemos a la sínfisis del pubis, a las tuberosidades isquiáticas y el coxis. Con estas 3 eminencias óseas en el periné podemos trazar un rombo, el cual, al trazar una línea tangencial entre las espinas, van a originar 2 triángulos, un triángulo anterior y un triángulo posterior. Recordar, por favor, que el ano teórico anatómicamente normal se ubica en el triángulo posterior. Por lo tanto, cualquier estructura que se encuentre por delante, o en el triángulo anterior, no podemos llamar ano normal. Lo más probable es que sea una fístula, ¿correcto? Entonces, como habíamos visto como primer punto, hablar de presencia o ausencia de ano. Ya sabemos dónde ubicar el ano normal, y si no lo ubicamos ahí, obviamente no tiene anito. Aparte de eso, tenemos que evidenciar fovea anal. Recordar un dato muy importante: la fovea anal viene a ser la parte de la piel pigmentada o hiperpigmentada donde va a desembocar el ano, que usualmente no es tan evidente en un ano normal, pero que sí lo vamos a poder evidenciar en aquellas malformaciones anorrectales al evidenciar esta zona pigmentada y no evidenciar el orificio anal, que lo iremos viendo poco a poco con las fotos que tenemos. Además de eso, si encontramos un orificio, debemos ver su permeabilidad anal. No solo nos debemos conformar con ver un orificio y decir que tiene o no tiene ano, sino tenemos que ver el calibre, además de la permeabilidad al introducir una sonda rectal o un dilatador Gega más de 2 centímetros para evidenciar si hay continuidad del ano con el recto y quizás no estar frente a una atresia rectal, en el cual solamente vamos a ver un orificio y no vamos a poder ver más allá para evidenciar o no la presencia de una atresia. Además de ello, debemos hacer un tacto rectal, de ser posible, para comprobar el tono muscular. Recordar que la alteración en la cual se produce una malformación rectal va a lograr de que el recto no llegue al periné y quede a una cierta distancia de esta, siendo saco o siendo fístula, y por lo que este recto no desciende hacia el periné, va a originar un pobre desarrollo de la musculatura esfinteriana del ano, y del ano teórico en este caso, y por lo tanto el tono muscular se va a ver debilitado. Además de eso, debemos mencionar que es la simetría, si está hacia la derecha o está hacia la izquierda esta fístula, está anterior o posterior, su ubicación. Tenemos que ver también el periné, si hay una buena línea interglútea, lo cual nos habla de un buen desarrollo muscular, además de las eminencias óseas, porque recordemos que las malformaciones vertebrales, en este caso específicamente de las sacrocoxigias con agenesias coxigias, son muy frecuentes porque están asociadas y que además nos determinan el pronóstico de estos pacientes. Una vez hablado del examen físico normal, veremos el examen físico tanto del examen perineal, tanto de mujeres como de varones. Aquí tenemos, por ejemplo, el examen físico perineal normal en varón, ¿correcto? En varón, en lo cual podemos ver, aquí tenemos claramente el periné de un varón con una línea interglútea, vemos el ano normal, los testículos, lo cual está representado en el siguiente gráfico: pene, escrotos, este de aquí vendría a ser el ano, y las miras que podemos ver aquí nos están diciendo de que este orificio anal se encuentra verdaderamente en el ano teórico, donde realmente debería estar, ¿no?
Tenemos ahora lo normal. Pasaremos a hablar de los diferentes tipos de malformación anorrectal en los varones. Aquí tenemos, por ejemplo, la malformación anorrectal con fístula recto-uretral, que es el más frecuente en varones, que se define como ausencia de ano y eliminación de meconio por uretra. ¿Correcto? Muy bien, aquí podemos ver cómo se elimina meconio por el pene, además de que en el periné posterior no se evidencia orificio anal, mas sí podemos ver una zona hiperpigmentada de piel redundante o puede ser piel deprimida, lo que se define como fovea anal, que como ya les mencioné es propio de las malformaciones anorrectales. Entonces, en el gráfico podemos mencionar que en el ano teórico no se encuentra un orificio anal. En el periné anterior no hay nada, tenemos los escrotos y aquí en el pene lo que hemos podido evidenciar es la salida de meconio, ¿correcto? Entonces, esto es una malformación anorrectal con fístula recto-uretral. ¿Por qué estoy seguro de que hay una fístula recto-uretral? Porque estoy viendo eliminación de meconio. Si yo no viera eliminación de meconio, o sea, no pudiera presenciarlo, yo estaría hablando que probablemente sería una malformación anorrectal con fístula recto-uretral, mas no lo pudiera definir totalmente, ¿correcto? Y recordemos, por favor, de que es la malformación anorrectal más frecuente en varones. La malformación anorrectal más frecuente en varones. Y de esta se desprende tres tipos, que puede ser una malformación anorrectal, con fístula recto-uretral vulvar en el segmento vulvar, malformación anorrectal con fístula recto-uretral porción prostática o cuello vesical. Eso va a determinarse dependiendo de la desembocadura de la fístula en el aparato urinario. Estos son tres tipos: vulvar, prostática y cuello vesical. Con un simple examen físico externo es imposible catalogar estos subtipos. A lo más que podemos llegar con un diagnóstico preliminar externo es mencionar que es una fístula recto-uretral. Hablaremos ahora de la malformación anorrectal con fístula rectoperineal. En el varón se define como un orificio fistuloso de pequeño calibre anterior al ano teórico. Veremos el gráfico. Acá podemos ver que en el periné posterior no evidenciamos ano, no hay ano. Pero en el periné anterior sí podemos ver un pequeño orificio fistuloso con eliminación de meconio, lateralizado hacia el lado izquierdo. ¿Correcto? Entonces, en el gráfico lo representamos con el pene, los escrotos. Aquí tenemos en la mira el ano teórico, en el cual no hay ningún orificio, pero sí en el periné anterior. En el periné anterior podemos determinar ese orificio fistuloso, que sería una fístula perianal. Ya podemos concluir de esta imagen que la fístula, lo más frecuente es que tenga menor calibre a lo que tendría el ano normal, que puede ser de pocos milímetros, 1, 2, 3, 4 milímetros. ¿Correcto? La representación gráfica en un corte sagital de la región pélvica podemos evidenciar lo siguiente. Acá podemos ver que tenemos los escrotos. Aquí debió haber sido. Esta es la ubicación del ano teórico. Aquí debió haber estado el ano, pero no está. Y lo que podemos ver es que la fístula perineal desemboca en el periné anterior entre el escroto y el ano teórico.
como podemos ver en el esquema, entre el ano teórico y el escroto. ¿Correcto? Muy bien, continuamos. Ahora vamos a hablar de la malformación anorrectal sin fístula. Se define como la ausencia de ano y falta de eliminación de meconio por uretra. ¿Correcto? Entonces podemos ver en el varón los escrotos, el pene, y en el perineo anterior, perdón, en el perineo posterior, no vemos ningún orificio anal. En el perineo anterior tampoco, no hay ningún orificio, como podemos ver en el gráfico. En el perineo posterior vemos el ano teórico, pero no hay el orificio anal. En el perineo anterior tampoco hay un orificio que represente la fístula. Y por el pene no vemos la salida de meconio, por lo cual podemos decir de que este paciente probablemente sea una malformación anorrectal sin fístula. No lo podemos asegurar al 100%, porque puede ser de que exista una fístula y el paciente no haya eliminado meconio por el pene. Entonces, sería un diagnóstico diferencial con una malformación anorrectal con fístula recto-uretral. ¿Correcto? Muy bien, en un corte sagital del segmento de la pelvis, podemos ver claramente aquí que no hay comunicación. El recto termina en un saco ciego muy cercano a la uretra, pero no hay comunicación, por lo cual no puede haber pasaje de meconio hacia la uretra y expulsión por el pene. Ahora hablaremos del examen físico en una mujer, examen físico del perineo normal en una mujer. Aquí podemos ver lo normal en la foto. Vemos el perineo posterior con la presencia del ano teórico, el ano normal. En el perineo anterior no podemos ver ningún orificio, que es lo normal, ¿correcto? Acá podemos ver en el diagrama perineo posterior en la mira, identificando el ano teórico con la presencia de un ano normal. Aquí en el introito, este de acá es el introito o vestíbulo vaginal. Mejor hablaremos del vestíbulo vaginal. En el vestíbulo podemos ver dos orificios. El primer orificio que vemos aquí es el orificio de la uretra. El número 1, como podemos ver acá. Orificio de la uretra. ¿Correcto? Que es anterior. Seguido del orificio de la vagina, que podemos ver aquí. Dentro del vestíbulo. Eso es lo normal. Recapitulemos. Vestíbulo con dos orificios. El anterior, la uretra. El posterior, la vagina o el introito vaginal. Y fuera del vestíbulo, acá podemos ver el perineo anterior y este de acá viene a ser el perineo posterior. En el perineo anterior no hay ningún orificio, que eso es lo normal, y en el perineo posterior podemos evidenciar el ano teórico. Muy bien, eso es lo normal. Ahora hablaremos de los diferentes tipos de malformaciones anorrectales en la mujer. El primer tipo hablaremos de la malformación anorrectal con fístula rectovestibular, que de lejos es la malformación más frecuente en mujeres y se define como la ausencia de ano y eliminación de meconio por el orificio fistuloso que se ubica en el vestíbulo. Podemos ver la imagen. En la imagen superior, en la foto superior, podemos ver que en el perineo posterior no se evidencia ningún ano normal. En el perineo anterior no vemos ningún orificio fistuloso, pero más en el vestíbulo sí podemos ver específicamente aquí la salida de meconio por el vestíbulo. En el gráfico podemos representarlo de la siguiente manera. En el perineo posterior
donde debería estar el ano teórico, no hay presencia de ano. En el periné anterior no hay evidencia de orificios, pero en el vestíbulo sí podemos evidenciar 3 orificios. El primer orificio que podemos ver acá, como ya habíamos mencionado, es la uretra. El segundo orificio, el introito vaginal. Y, oh sorpresa, tenemos un tercer orificio que en este caso se encuentra posterior al introito vaginal, pero dentro del vestíbulo, que viene a ser nuestra fístula vestibular, ¿correcto? Siempre que tengan estos casos, yo les recomiendo hacer higiene del paciente, un buen lavado para poder identificar. Como podemos ver acá, nos han representado todo el introito vaginal, perdón, todo el vestíbulo. Y en el vestíbulo podemos ver claramente lo siguiente. Como ya hemos hablado acá, aquí se encuentra la uretra, el introito vaginal y, sorpresa, el vestíbulo. Esa es la fístula vestibular, que se encuentra posterior al introito vaginal, pero dentro del vestíbulo. Una representación gráfica de esto en un corte sagital del área pélvica, podemos ver nuevamente lo que estamos repitiendo. Aquí tenemos que todo esto es el vestíbulo. Todo esto de acá es el vestíbulo. Ven, un segundo. Muy bien, acá podemos ver. Todo esto es el vestíbulo, como ya hemos hablado. Esta parte de aquí atrás es donde debió haber estado el ano teórico, pero no está. Y dentro del vestíbulo lo que podemos evidenciar es el primer orificio, que es anterior, que representa la uretra, el orificio medio, que representa el introito vaginal, y el orificio posterior es la fístula rectovestibular. Tenemos el recto que desemboca en la posterior a la vagina. Muy bien. Continuemos. Hablemos ahora de la malformación anorrectal con fístula rectopegineal. Es otro tipo que se puede presentar en las mujeres y vemos aquí en el siguiente gráfico. Vemos que en el periné posterior no encontramos ningún orificio anal. En el periné anterior encontramos un orificio. Y acá está el vestíbulo. ¿Correcto? En el gráfico vamos a ver lo siguiente. En el diagrama, periné posterior, en el ano teórico no hay ningún orificio, como lo podremos ver aquí. En el periné anterior encontramos un orificio. Y en el vestíbulo encontramos 2. Correcto, doctor, pero ¿pudiera ser una fístula rectovestibular? Pues no, porque está fuera del vestíbulo. Para ser catalogada como una malformación anorrectal con fístula rectovestibular, debería estar dentro del vestíbulo, a pesar de que esté posterior a la vagina, al orificio vaginal, ¿correcto? Muy bien. Entonces repasaremos aquí. En el introito en el vestíbulo podemos evidenciar lo siguiente. Hay 2 orificios, el primero sería la uretra, el segundo el introito vaginal. Y aquí hay un orificio que está por fuera del vestíbulo, entre el vestíbulo y el periné posterior, o sea, en el periné anterior, que sería la fístula rectoperineal. En el gráfico podemos evidenciar lo siguiente. Aquí podemos ver, este es el el vestíbulo, primer orificio que es la uretra, segundo orificio la vagina, pero por fuera del vestíbulo, un orificio fistuloso que vendría a ser la fístula rectoperineal. Hablemos ahora de la malformación anorrectal con fístula, sin fístula, que se define como la ausencia de ano y falta de eliminación de meconio por genitales.
¿correcto? Podemos ver aquí en el periné posterior, en la foto, en el periné posterior, vemos la ausencia de ano, en el periné anterior no vemos orificio fistuloso, y en el introito, perdón, y en el vestíbulo es un poco difícil evidenciar en la foto si es que hay uno, dos o más orificios. Correcto, pero en el diagrama podemos representarlo de la siguiente manera. En el periné posterior no señalamos el ano teórico, pero no se encuentra ningún orificio. En el periné anterior no encontramos fístulas y en el vestíbulo o dentro del vestíbulo podemos evidenciar dos orificios, la uretra que es anterior y el introito vaginal que es posterior y posterior al introito, pero dentro del vestíbulo no vemos ningún orificio. ¿Correcto? Muy bien. En el dibujo del corte sagital podemos evidenciar que en el vestíbulo vemos la apertura de la uretra, de la vagina, pero no hay ningún otro orificio que llegue. Y el saco rectal es ciego, sin llegar a comunicarse con ninguna estructura ni llegar al perineo posterior. Habíamos mencionado también que un tipo particular de malformación anorrectal era la malformación anorrectal tipo cloaca. Y aquí es muy importante recalcar lo siguiente. En el tipo cloaca, periné posterior, en el periné posterior no vamos a evidenciar ningún orificio anal. En el periné anterior tampoco. Pero en el vestíbulo vamos a evidenciar un único orificio. No como antes habíamos visto que la uretra era anterior y la vagina o el introito vaginal era posterior. Aquí no, aquí vemos solo un orificio. ¿Correcto? Como está en el gráfico. En el vestíbulo solo podemos ver un único orificio. Un único orificio. En el diagrama podemos ver claramente aquí que los tres orificios o las tres desembocaduras, por ejemplo, la desembocadura de la uretra, la desembocadura de la vagina, así como el orificio fistuloso que viene del recto, todos desembocan en un canal común que vendría a ser la cloaca. En cuanto al diagnóstico, existen múltiples pruebas que se puedan realizar, ¿correcto? Dentro de ellos podemos tener, o los que más usualmente se usan para el diagnóstico del tipo concreto de malformación anorrectal, tenemos al examen de orina en varones para ver si es que hay eliminación de meconio en la orina para diferenciarlo entre una malformación anorrectal fístula recto-uretral versus una sin fístula. Y también un invertograma que usualmente se utiliza ya con el paciente operado con una colostomía derivativa. Pero algo muy importante que recalcar en esta parte del diagnóstico es que el 90% de los casos de malformaciones anorrectales lo único que requiere es un buen examen físico para llegar a un examen, para llegar a un diagnóstico. Con un buen examen físico llegan al diagnóstico. Para ese 10% en el cual uno puede tener alguna cierta duda de qué tipo específico de malformación puede hacer, usamos los exámenes de orina y el invertograma. Perfecto, queda claro ello. Además de eso, podemos usar otros exámenes para determinar pronóstico, por ejemplo, como son la radiografía pélvica frente y perfil, la ecografía abdominal completa para descartar malformaciones congénitas asociadas, tanto renales o de otras estructuras, la ecocardiografía, por ejemplo, para descartar malformaciones congénitas cardíacas y un colostograma distal.
Muy bien, hablaremos del invertograma, como ya les había mencionado. El invertograma es un estudio que se realiza para determinar qué tipo de malformación es en ese pequeño grupo de 10% que no nos es suficiente el examen físico. ¿Correcto? ¿Y qué es el invertograma? Lo que se hace con el invertograma es agarrar al menor y ponerlo en esta posición, ¿perfecto? Con la siguiente finalidad. El invertograma solo se realiza en los casos de malformación anorrectal sin fístula. O sea que si tú tienes un paciente que elimina meconio, pues ese niñito tiene una fístula. Claramente a nivel perineal debe tener una. El que tú no la hayas encontrado o no la puedas precisar dónde está la fístula, no implica que no tenga fístula. Perfecto. El simple hecho de evidenciar meconio por el pene o por los genitales ya te habla de que ese niñito es una malformación anorrectal con fístula. Habría que determinar el tipo. Entonces, este examen solo debe ser realizado para los pacientes que son sin fístula. Número 1. ¿Por qué? Porque este examen se basa o usa como medio de contraste al aire que se deglute. Es un recién nacido, comienza a llorar, deglute aire. Pero este aire tiene que llegar a la ampolla rectal. Y para que llegue a la ampolla rectal, tiene que atravesar esófago, estómago, duodeno, yeyuno, ilion, colon y recto. Y eso toma un tiempo, por lo cual este examen solo se debe realizar después de 18 a 24 horas de nacido. Si uno realiza este examen a las 5 o 6 horas, el aire como medio de contraste no va a llegar al recto. Probablemente se encuentre en el yeyuno y el ilion y no vamos a evidenciar esa burbuja de aire en el recto, por lo cual vamos a dar una mala impresión diagnóstica. ¿Y en qué se basa el examen? Lo que hace es medir, pasadas las 18 o 24 horas, medir la ubicación de la ampolla rectal. Aquí está la ampolla rectal, la burbuja rectal de aire que se ubica en el recto, este recto aparentemente ciego, ¿no? Como es lo que estamos viendo que es un mar sin fístula, y lo que se hace es poner un reparo metálico, como están viendo aquí, este reparo metálico, en el sitio del ano teórico. Tenemos el reparo metálico en el sitio del ano teórico, y además tenemos la burbuja de aire que se encuentra en el saco rectal, y medimos la distancia. Para algunas bibliografías, una distancia más de 1 centímetro la consideran como una malformación anorrectal alta. Pero para nosotros que hemos asistido a clases, sabemos que para hablar de una malformación anorrectal, si es alta o baja, tenemos que ubicar al elevador del ano. Pero el elevador del ano es una estructura, es un músculo que no es evidente en una radiografía simple. ¿Correcto? Lo que sí podemos ver son huesos. Y sabemos cuáles son las inserciones anatómicas normales del elevador del ano. Y con ello podemos ver. Si aquí tenemos a la sínfisis del pubis y acá al coxis trazamos una línea que pase por ambos. ¿Correcto? Si recuerden es que esta placa está invertida, ¿correcto? Entonces, si el recto se encuentra por encima de esta línea que es la que representa al elevador del ano, se habla de malformación anorrectal alta. Pero si se encuentra por debajo, estamos hablando de una malformación anorrectal baja. ¿Correcto? De esa manera clasificamos con esta simple radiografía que es el invertograma. Muy bien. En cuanto al tratamiento, el tratamiento va a depender del nivel de establecimiento de salud en el cual ustedes se desempeñan. Un establecimiento de primero, segundo, tercero o cuarto nivel, que son los institutos especializados. Pero en todos hay pautas generales que se repiten, como por ejemplo, recordar que la malformación anorrectal, sea con o sin fístula, es un cuadro obstructivo, es un cuadro potencialmente obstructivo, porque no puede eliminar meconio y el niño va a seguir deglutiendo jugos gástricos, va a producir, deglutiendo saliva o produciendo jugos gástricos o intestinales, los cuales van a ir de proximal a distal. Y obviamente al no tener un ano normal por el cual desemboquen las heces o peor o en alguno de los casos tener una pequeña fístula de 1 o 2 milímetros que es incompetente para eliminar estos detritus,
va a originar claramente un cuadro obstructivo con distensión abdominal y vómitos biliosos, por lo que a nuestro paciente lo primero que tenemos que indicarle es ayuno. No puede comer, porque si tú le das de comer, le vas de lactar, va a progresar rápidamente este cuadro obstructivo. Número 2, lo que debemos hacer es colocar una sonda orogástrica para extraer la saliva que se deglute y la formación de los jugos gástricos, y estos no pasen a distal, acelerando el cuadro obstructivo. Como nuestro pequeño, como tercer paso, como nuestro pequeño, nuestro recién nacido, no está tomando leche y estamos sacando fluidos de su cuerpo, debemos asegurarnos como mínimo de una hidratación parenteral, la cual tiene que ser, recordemos que en el recién nacido no se puede usar suero fisiológico, sino tendremos que usar dextrosa, desde el 5 al 10%, determinando el BIC de acuerdo al paciente para que evitemos la hipoglicemia. En el caso estemos en un establecimiento de primer y segundo nivel, en un puesto de salud, en Cotahuasi, en Caspi, Toro, que es una lejanía en el cual ustedes no van a tener exámenes auxiliares, examen de orina quizás, y si no van a tener exámenes radiológicos para determinar el tipo, entonces este paciente no debe permanecer mucho tiempo con ustedes y deben referirlo a un establecimiento de mayor complejidad. Hasta aquí es donde ustedes tienen que llegar en un establecimiento de primer o segundo nivel. O sea, ayuno, sonda orogástrica descompresiva, hidratación parenteral y referencia oportuna. No tiene ningún sentido que se quede más tiempo con ustedes para determinar el tipo o subtipo de malformación anorrectal, por lo que van a demorar tiempo y el cuadro obstructivo rápidamente va a progresar. Si están en un establecimiento de tercer o cuarto nivel, lo que habría que hacer es ayuno, sonda de descompresión gástrica, hidratación parenteral, antibiótico terapia, dependiendo si el paciente cumple criterios con riesgo de sepsis o sepsis. Exámenes preoperatorios, porque ustedes están en una institución en la cual van a poder realizar los exámenes suficientes para llegar a un diagnóstico y además de eso un tratamiento del cuadro obstructivo. ¿Correcto? Por eso es importante hacer una batería de exámenes preoperatorios, que puede ser AGA, electrolitos, un perfil de coagulación, un hemograma completo, entre otros. A su vez, también tendrán que realizar los exámenes para descartar malformaciones congénitas asociadas, porque están en una institución que cuenta con ello, como cuáles: el electrocardiograma, una ecografía abdominal, para descartar problemas congénitos. En cuando tengan al paciente compensado y con toda su batería preoperatoria y los riesgos pertinentes pediátrico y anestesiológico listo para operar, se plantea dos tratamientos quirúrgicos, porque obviamente el tratamiento es quirúrgico. Para eso tenemos los siguientes. Podemos hacer en el paciente una anorrectoplastía sagital posterior de primera intención. O sea, ¿qué significa eso? Hacer una incisión en el periné, disecar hasta encontrar el recto y descenderlo a su posición normal, como podemos ver en la imagen. O, si el paciente no cumple criterios como para poder hacer esta cirugía, haremos una colostomía derivativa tipo Divine para descomprimir el cuadro obstructivo potencial que tenemos en mano, lo cual va a originar que nuestro paciente vaya a una secuencia de 3 cirugías. Una secuencia de 3 cirugías si hacemos una colostomía derivativa. La primera es la colostomía y ya iremos viendo cuáles son las siguientes. Algo muy importante que resaltar aquí es las características de esta colostomía. Perfecto. Si ustedes pueden ver en el gráfico aquí, la colostomía es una colostomía sigmoidea, porque está en el segmento sigmoides. Acá tenemos al colon ascendente, el colon transverso, el colon descendente, y aquí viene el sigmoides. Entonces es una colostomía sigmoidea alta porque está en la región más próxima al colon descendente, a 2 cabos, tiene 2 orificios, separados por un puente cutáneo que está separados, y el cabo inferior es hecho una fístula, ese es un orificio muy pequeño, tiene esas particularidades y es importante recordarlas porque tiene una finalidad funcional en nuestro paciente.
En cuanto al tratamiento, como ya les había mencionado, la clasificación de alta y bajas es la que determina qué tratamiento vamos a hacer. Usualmente las malformaciones anorrectales bajas van a anorrectoplastía, o sea, hacer el anito de primera intención. Pero si estamos frente a una malformación anorrectal alta, usualmente vamos a colostomía. Perfecto. Pero de esa clasificación alta y baja se desprende la siguiente tabla terapéutica, ¿correcto? Donde podemos ver claramente que cuando hablamos de todos los tipos usualmente van a colostomía, salvo las fístulas perianales. La fístula perianal va a anoplastía, sin colostomía, al igual sea varón o mujer, ¿correcto? Entonces, en resumidas cuentas, para ustedes, en la malformación anorrectal fístula perianal, sea hombre o mujer, hacemos anoplastía. Todos los demás tipos, independientemente del sexo, van a colostomía, en resumen. Muy bien, aquí habíamos adelantado el tipo de colostomía. Habíamos dicho que la colostomía es una colostomía derivativa tipo Devine, que es el primer tiempo, que tiene las siguientes características, como hemos mencionado. Es una colostomía sigmoidea alta, a dos bocas, separadas por un puente cutáneo, o sea, no están juntas. Y hay una fístula distal. La primera imagen que vemos, la superior, la foto superior, es de un recién nacido postoperado inmediato. O sea, estamos hablando de aproximadamente horas de haber sido operado. Y en la foto inferior podemos ver la imagen de un niño operado de un mes de operado. ¿Por qué es importante y por qué les muestro esta imagen? Porque aquí podemos ver una boca y la otra boca. Ambas en un recién operado casi tienen el mismo calibre, casi el mismo tamaño. Pero hacemos un procedimiento especial en el cabo inferior, en la boca inferior, para que al cabo de los meses o del tiempo se presente de la siguiente manera. El cabo proximal, como están viendo, resalta de la piel, pero el cabo inferior o la boca inferior ha desaparecido, casi está al ras de la piel. A eso le llamamos fístula distal. Y obviamente hay una separación entre ellos, como están viendo aquí. ¿Es la separación o es el puente cutáneo? ¿Y eso sirve para qué? Para que la bolsa de colostomía, que es lo que usan estos niños, se coloque en el cabo superior, más no en el inferior. La boca inferior tiene que estar al ras para que la bolsa de colostomía pegue y no la levante, porque si no, constantemente se estaría cambiando. Esa es la finalidad de hacer ese tipo de colostomía derivativa, a diferencia del adulto, que en el adulto el tipo más frecuente de colostomía es la colostomía tipo Harman, pero en esta es la de tipo Devine. Muy bien, entonces yo tengo mi niño que le hice una colostomía, porque no sabía específicamente qué tipo o subtipo era, porque ya, bueno, queda claro de que en las fístulas perianales es anorrectoplastía. Hablaremos ahora de ese grueso de tipos de malformación anorrectal en el cual hicimos colostomía porque no precisamos bien qué tipo o subtipo era. Entonces yo le hice la colostomía, entonces yo no sé y debo precisar qué tipo específico es de malformación anorrectal para programar una cirugía futura. Para eso, para saber cuál es el tipo específico de esta malformación, se hace el siguiente examen, que es el colostograma distal, el cual se realiza 3 semanas después, como mínimo, de haber hecho la colostomía, o sea, más o menos al mes de vida del recién nacido. Y se usa contraste hidrosoluble a alta presión por el cabo proximal. Ese cabo que les había mostrado, nuestra colostomía tenía 2 bocas. La boca superior era la boca que estaba más pronunciada y que era la funcional por la cual el niño va a eliminar sus heces. En esa boquita es donde tenemos que colocar una sonda Foley, número 8, inflar el globo con suero fisiológico y introducir contraste a alta presión.
Es así como podemos ver aquí en el gráfico. Perfecto. Aquí vemos la sonda, ¿correcto? Aquí está inflado el globo y se está instilando sustancia de contraste hidrosoluble a alta presión, ¿correcto? ¿Para qué? Para que podamos evidenciar la presencia de la fístula. Por ejemplo, aquí podemos ver el sigmoides, ¿correcto? Y que pasa contraste a la uretra, como pueden ver acá. Esta de aquí es la uretra. Aquí lo pondremos para que nos quede más claro. Esto de acá es la uretra. Y aquí estamos hablando de la vejiga. ¿Correcto? Entonces, ¿qué pasó aquí? En nuestro paciente se le instiló sustancia de contraste por la sonda Foley, la cual fue pasando por el recto, al sigmoides, hasta llegar al recto, y pasar contraste hacia la uretra, y aquí ascendió el contraste a la vejiga. Entonces, esta es una malformación anorrectal con fístula rectouretral en la porción vulvar. Vulvar porque es el codo de la uretra. En el gráfico inferior podemos ver aquí, nuevamente, se está instilando contraste por la sonda, lleva al sigmoides recto y por aquí comienza a introducir contraste, pero introduce a la vejiga. Esta de acá, esta imagen de aquí, es la vejiga. ¿Correcto? Esa es la vejiga. Y no está pasando contraste a la uretra de primera intención. Por lo tanto, esta sería una malformación anorrectal con fístula recto-uretral, segmento cuello vesical. Segmento cuello vesical. Aquí está, introduciendo el contraste. Y esta radiografía nos proporciona información valiosa, como que evidenciar la presencia de fístula o no, como estamos viendo aquí, si tiene o no tiene fístula, es el primer dato que nos proporciona. Además nos proporciona la altura, a qué nivel está la fístula, si es uretral, vulvar, prostática o cuello vesical, por ejemplo. Además de eso nos habla de la longitud del sigmoides. Porque recordemos que este segmento de acá, este que están viendo de aquí, este recto, es el que vamos a tener que descender hasta llegar al periné. Entonces, si yo tengo muy poco segmento desde mi colostomía hasta mi recto, probablemente no pueda descender ese recto al periné, porque va a haber mucha distancia de diferencia, como sucede en los casos de las fístulas cuello vesical. Hay muy poco espacio de sigmoides, muy poca longitud del sigmoides para descender. Por lo tanto, en este tipo de casos, probablemente no solamente me pueda hacer una cirugía perineal, sino tenga que hacer una cirugía abdominoperineal. Entonces, es importante por eso este estudio, es muy valioso. Muy bien, una vez que hemos determinado qué tipo específico o subtipo de malformación anorrectal es con la ayuda del colostograma distal al mes de vida, lo que tenemos que hacer es lo siguiente, como ya les mencioné. Hacemos un abordaje netamente perineal, si nuestra malformación anorrectal es baja, o un abordaje abdominoperineal, si es una malformación anorrectal alta. Como podemos ver en el gráfico del lado izquierdo, aquí podemos ver que se ha hecho un abordaje perineal. Se hizo una incisión sagital, se hizo la disección
de los planos hasta ubicar el recto y poderlo bajar. ¿Por qué? ¿Por qué se pudo bajar? Porque era una malformación anorrectal baja. O sea, le faltaba muy poco segmento para poder llegar al periné. En cambio aquí, lo que se hizo es, en la foto del lado derecho, es un abordaje abdominoperineal. Lo primero que se hizo fue operar el recto, el sigmoides en este caso, desinsertarlo de su meso para poder tener mayor longitud para descender. Incluso hemos podido descolgar el colon de su ángulo esplénico y muy pocas veces de su ángulo hepático. Y posteriormente se ha completado con un abordaje perineal para descender ese recto. Entonces es un abdominoperineal. ¿Y en qué tipo de malformaciones? En tipo de malformaciones altas. Para que posteriormente el común denominador de ambos es llegar a la anorrectoplastía, o sea, hacer el anito, sea tanto un abordaje abdominoperineal o un abordaje perineal. Es el fin de ambos. Una vez hecho la anoplastía, sea por el abordaje, porque ya estamos hablando de un segundo tiempo, lo que tenemos que hacer es posteriormente dilataciones anales. Recuerden que la anoplastía ha sido una incisión circunferencial, es una herida circunferencial, la cual va a originar un proceso de cicatrización con fibrosis, colágeno, lo cual sabemos que toda cicatriz tiende a retraer. Por ende, esta cicatriz circunferencial tiene mayor probabilidad de retraerse y poco a poco disminuir su calibre. Para evitar esto, en otras palabras, las estenosis anales, lo que tenemos que hacer al paciente es, posterior a una anoplastía, a los 15 días, comenzar unas sesiones de dilatación con dilatadores Hegar, que ya están determinados por calibres dependiendo de la edad de nuestro paciente. Lo que están viendo aquí son los dilatadores Hegar, que vienen varillas calibradas del número 12 al número 20, ¿correcto? Y se usan dependiendo de la edad del paciente. Si hablamos de una edad de 1 a 4 meses, el dilatador Hegar que le corresponde es un número 12. Si hablamos de la edad de 4 a 8 meses, el dilatador es el número 13 y así sucesivamente. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Tenemos nuestro paciente operado con una anorrectoplastía sagital, o sea, se le hicimos la anoplastía. A las 2 semanas viene a control y lo que hacemos es calibrar con algún dilatador. Empezamos con los dilatadores más pequeños, un número 8, un número 9, hasta que nosotros podamos identificar cuál es el dilatador que entra en el neoano sin oponer resistencia o venciendo fácilmente esta, que puede ser, póngase el dilatador número 10. Nuestro paciente tiene 2-3 meses de vida, está con un dilatador número 10 posoperatorio. Entonces, pero para la edad de 3 meses, nuestro niño debería estar en un dilatador calibre 12, pero estamos en un 10. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Comenzar a dilatar 2 veces por día durante el tiempo necesario hasta que nuestro niño pase al dilatador 11 y posteriormente al dilatador 12. Si nuestro niño, y una vez que nuestro niño llegue al dilatador que le corresponde para su edad, está en condiciones de hacerse la tercera cirugía. ¿Y cuál es la tercera cirugía? Es la restitución del tránsito, porque nuestro niño tenía una colostomía, es el tercer tiempo quirúrgico, restitución del tránsito, en el cual, cuando logre dilatar el ano al calibre que le corresponde para su edad, está listo para hacer la restitución del tránsito, que es el cierre de colostomía, como estamos viendo acá. Se desmuentan las dos ostomas y se unen. El seguimiento de estos pacientes, después de haber hecho la restitución del tránsito, deben continuar con dilataciones por el lapso de 8 meses para evitar la estenosis. Y cuando nuestro niño ya realice sus deposiciones, las deposiciones van a ser los que van a propiciar la dilatación anal y por ende ya no va a necesitar su dilatación. Con los dilatadores Hegar me refiero. Además de eso, tenemos que determinar la evaluación de la continencia fecal y hacer un tratamiento de incontinencia fecal si en nuestros pacientes presentaren ello.
Algo muy importante que tienen que tener en cuenta desde el día de hoy es que todos los tipos de malformación anorrectal, todos, tienen un cierto grado de incontinencia y de estreñimiento. No, nunca se comparan a un niño normal, pese a una cirugía muy exitosa. Es por eso que se han establecido las escalas pronósticas de función, como por ejemplo, el tipo de la fístula, la malformación anorrectal con fístula rectoperineal, es el tipo de malformación anorrectal que menos incontinencia y estreñimiento presenta. Por ejemplo, tenemos que estreñimiento se ha reportado en un 26%, deposiciones voluntarias en un 100%. Y así, dependiendo del tipo de malformación que presente, van a tener mayor grado de estreñimiento. En resumidas cuentas, para que nos entendamos mejor, si estamos hablando de una malformación anorrectal baja, menos probabilidad de estreñimiento o incontinencia. Si estamos hablando de una malformación anorrectal alta, mayor probabilidad de estreñimiento e incontinencia. Y es un dato muy importante a tener en cuenta al momento de brindar el informe a los padres, porque debemos decirles, si nuestro niño tiene una malformación anorrectal con fístula rectouretral tipo cuello vesical, que se cataloga como una malformación anorrectal alta, probablemente después de toda esa secuencia de 3 cirugías que le vamos a hacer, ese anito no funcione como querramos y tenga una alta probabilidad de tener estreñimiento que puede ser tratado a base de irrigaciones o de incontinencia, que es el otro extremo, que lamentablemente si llega a ese proceso de incontinencia, son niñitos que constantemente manchan sus pañales y en la vida de escolar o preescolar incluso manchan su trucita y tienen trastornos psicológicos por el rechazo que tienen por sus compañeros. Es todo una secuencia o toda una serie de complicaciones a largo tiempo que deben ser tratados y para lo cual los padres deben ser informados. Agradezco su atención. Este es el tema que queríamos compartir con ustedes y espero hagan llegar a través del aula virtual del DUTIC las preguntas pertinentes del caso. Muchas gracias. Permiso.